la siguiente ponencia tendremos como moderadora a Gladys Paiva. Nuevamente me complace en presentarle, contarle un poquitito de Gladys, que ella es licenciada en Administración y Contabilidad por la UNA, es magíster también en Ciencias de la Educación, se desempeña también como docente universitaria de universidades públicas y privadas, y actualmente es nuestra presidenta de la Asociación Paraguaya de Recursos Humanos. Así que adelante Gladys, el escenario es tuyo. Muchísimas gracias Margarita y muchísimas gracias Ariane que está presente con nosotros hoy. Tengo el gusto de presentarla. Entonces si me permiten por favor, voy a presentar su currículum. Bueno, Ariana, yo les comento que es amiga de la FIDAC. Ella está viniendo desde la FIDAC para nosotros. Ella es realmente venezolana, pero está radicada en Chile. Es una persona maravillosa. Les comento que voy a poner en presentación. Me entusiasmé, Ariana, por presentarte. Ariana es abogada con estudios de maestría en ciencias políticas y tiene un MBA. Es consultora senior en procesos de transformación cultural y acompañamiento estratégico. Es coach directivo y de equipos, agilista y Scrum Master. Ella es conferencista internacional y articulista en revistas gerenciales. Es presidenta del Consejo Consultivo de la Asociación Venezolana de Gestión Humana. Es socia de Empoderarte Consultores, representante de la Escuela Europea de Coaching para América Latina y es miembro del equipo de coaches de la Unidad de Educación Corporativa de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Bueno, Ariana nos trae un tema fascinante que es el agilismo en la gestión de personas. Si bien ágil no es solamente una metodología para un tipo particular de software, sino más bien una revolución imparable en todos los tipos de negocios y todas las funciones comerciales. Así es que es un tema fascinante. Te cedo la palabra a Ariane y desde ya muchas gracias por compartir con nosotros tu expertise. Muchísimas gracias a ti, Gladys, y muchas gracias a todo el equipo de APAR por haberme invitado. Estoy realmente honrada de estar aquí esta mañana y deleitada con la conversación que nos trajo Luis Fernando. Y pudiera parecer que la de él tiene más que ver con el ser y la mía con un hacer. Y al contrario, yo quiero contarles un poquito, voy a compartir mi pantalla también con ustedes. ¿Por qué yo empecé con este tema? ¿Desde dónde vengo? ¿Por qué me apasiona? ¿No? Y gracias por haberme presentado tan lindo, Gladys. Y yo quiero primero hablarles, antes de entrar en materia, quiero hablarles un poquito desde dónde les estoy hablando. ¿Quién soy yo? Más allá de los títulos, de la profesión, y yo soy un ser humano, una mujer, soy migrante, soy sobreviviente, una madre italiana, y sobre todo me he declarado millennial de 50 porque me la paso en proceso de reinvención, ¿no? Y cuando yo escuchaba a Luis Fernando, yo decía, wow, estas cosas que menciona Luis Fernando de las habilidades para un nuevo mundo, que yo estoy convencida que estamos siendo parteros históricos, o sea, estamos asistiendo al parto de un mundo nuevo. Yo digo, estas fueron las razones por las cuales yo me estoy metiendo y me declaro aprendiz en el mundo del agilismo, agilidad o agile. Durante esta mañana voy a estar hablando de manera indistinta como agilismo, agilidad, agile son la misma cosa, ¿no? Quiero sobre todo contarles que yo soy humanista. Y ustedes dirán, pero qué raro que una persona que viene del mundo de las humanidades, porque yo estudié Derecho, estudié Ciencias Políticas, escribo cuentos y me dedico sobre todo al coaching. ¿Por qué me metí en un mundo que pareciera venir tanto de la tecnología y de la transformación digital como es el tema de la agilidad? Y quiero contarles que hace poco más de 3 años tuve la fortuna de ser coach de un equipo de muchachos, y digo muchachos porque son muy jovencitos, que están metidos en el mundo de la agilidad. Y yo decía, no puedo creer
que yo esté aprendiendo tanto y encima me estén pagando por esto. Pero también quiero contarles que al principio me resistí. O sea, yo sentía, wow, esto de la agilidad no tiene que ver conmigo, era una jerga que no entendía. Yo traté de negarme, así como la canción de Thalía, si no me acuerdo no pasó, hasta que en algún momento dije, yo no puedo apoyar a transformar un mundo que no soy capaz de distinguir y no puedo apoyar a transformar un mundo que no soy capaz de amar. Y desde allí es que he decidido meterme en la agilidad y he decidido meterme desde un espíritu de juego, desde esa emoción que nos traía antes Luis Fernando del asombro, que es una emoción muy apropiada para poder colaborar con otros. Una de las cosas que a mí más me atrapó de la agilidad tiene que ver con la vuelta al instinto comunitario. Para hacer agilidad hay que trabajar colaborativamente con otros y para trabajar de manera colaborativa con otros, el otro tiene que poder aparecer. Y para que el otro aparezca, como decía Luis Fernando, yo tengo que estar presente en mí. Yo soy meditadora zen, medito todos los días 45 minutos, coincido con él, no hace falta hacerlo 45 minutos, sin embargo, unos minutos, poder estar presente en lo que estoy conmigo, el otro aparece. Y en ese sentido, ustedes se preguntarán, ¿por qué agilidad? ¿Por qué en este mundo? Y quiero hablarles un poquito de cuáles son los tiempos que nos están tocando vivir. Y básicamente hay un montón de siglas allí que estoy seguro que ustedes conocen algunas de ellas. Yo igual las voy a pasar muy por encima. Si tienen alguna pregunta, después me la hacen. Pero sobre todo para mí lo importante es poder entender cuál es el contexto en el que estamos, cuál es ese tiempo que nos está tocando vivir. Durante muchos años hemos hablado de mundo VUCA o VUCA por sus siglas en inglés. No voy a profundizar mucho en eso porque justamente es la invitación de este congreso, pero claramente es un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo. Hace un par de años se empieza a hablar, bueno, ya no solamente es VICA, sino se habla de V2, CA2S. Y pareciera entonces que ya no solamente es volátil e incierto, sino que además es inmediato. Ya no solamente es complejo y ambiguo, sino que además es acelerado. Y la S de que todo ocurre de manera simultánea. Entonces uno empieza a decir, wow, qué mundo nos está tocando vivir. Y yo quiero detenerme aquí porque pareciera que esto es muy nuevo. Y quiero contarles, sin hacer mucho énfasis en eso, que el término VICA fue acuñado a principios de los años 90 por el ejército americano para describir el mundo posguerra fría. Y la verdad es que si uno ve los últimos 30 años, nosotros hemos estado en un mundo realmente volátil, incierto, complejo y ambiguo, pero queríamos seguir viviendo en la ilusión de estabilidad de mundo lineal. Y en ese sentido también pues traerles un poquito la distinción de mundo líquido. Yo estoy convencida que una de las características de este mundo que nos está tocando vivir es que todas las certezas han desaparecido. Algo así como lo que pasó en el mundo a partir del año 2010, cuando hay este terremoto que hay en Chile, tan fuerte donde yo vivo, que se mueven las placas tectónicas y hay un fenómeno de licuefacción de la solidez de la Tierra y a partir de ahí el mundo no ha vuelto a ser el mismo. Yo creo que eso mismo nos está pasando a nosotros como humanidad. Este es un mundo donde las certezas desaparecen, donde en un mundo líquido lo que nos queda es nadar para seguir nadando, porque no hay orillas a las cuales pegarse. Y en ese sentido uno dice, bueno, pero ¿cómo no sucumbir? ¿Cómo no estresarnos, como nos decía Luis, en un mundo líquido donde no hay orillas? Pues aprendiendo a flotar. Y aprender a flotar tiene que ver con algunas de las cosas que nos traía Luis, con colaborar, con enfocarnos en el ser, con enfocarnos en estar presentes con nosotros mismos y de cultivar estados emocionales que nos permitan vivir en un mundo mucho más comunitario y más colaborativo. Rápidamente voy a pasar por las distinciones de VOCA y BANI por sus siglas en inglés. VOCA significa Blurred, que significa vivimos en un mundo de fronteras difusas. Yo quiero decirles que yo en este momento estoy en el sur de Chile, frente a un lago hermoso, y estoy aquí conversando con ustedes, trabajando a distancia, no solamente con Paraguay, tengo una reunión con Colombia y uno dice, wow, no hay frontera. Estoy en una habitación que en la noche puede ser habitación, ahorita es mi lugar de trabajo y eso nos está pasando en las organizaciones. Ya no hay como fronteras muy claras, esto es mío, esto es tuyo. Nos toca además un mundo, la O,
overloaded, estamos sobredemandados. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que llega el final del día y siento que no he podido cumplir con toda la cantidad de demandas que tengo. Por otro lado, la C nuevamente nos trae la complejidad y finalmente la A, adictos a la tecnología. Lo mencionaba antes Luis, estamos sobreadictos a la estimulación cognitiva y yo no sé ustedes, pero a mí me faltarían 2 o 3 vidas para asistir a la cantidad de invitaciones y la cantidad de estimulación que hay hoy en día a través de la internet y las redes. Y finalmente, cuando hablamos de Bunny, hablamos de un mundo brittle, es decir, quebradizo. Tenemos la sensación que en cualquier momento todo se puede quebrar, A de ansiedad, tiene que ver con esa sobreansiedad que tenemos y sobreestrés por este mundo tan incierto, tan volátil. Por otro lado, es un mundo no lineal y es un mundo donde además pareciera que todo es incomprensible. Y cuando yo les digo todo esto, yo no sé ustedes, pero yo misma digo, wow, qué mundo nos está tocando vivir. Y ahí es donde la invitación quizá es a aprender, a decir, bueno, ¿qué es lo que hay que aprender para vivir en este mundo, no volvernos locos en el intento y poder vivir desde la serenidad, desde la serena ambición por un mundo mucho mejor, mucho más consciente y más equitativo como lo traía Luis? Y en ese sentido yo quise traerles una frase que a mí me encanta de Eric Hoffer, y dice, en tiempos de cambio, los aprendices heredarán la tierra, mientras que los sabelotodos se hallarán perfectamente equipados para desenvolverse en un mundo que ya no existe. Yo creo que una de las cosas bonitas que nos ha traído la pandemia, que yo creo que es un horror, no voy a ponerle una aureola mística ni milagrosa al COVID, pero lo que sí creo que nos ha traído esta pandemia es poder darnos cuenta que el mundo en el que nosotros vivíamos ya no existe. Es como habernos descorrido el velo y entrar en esta transparencia. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el tema de las metodologías ágiles? Con eso que yo he oído que hace la gente de tecnología. Muy sencillo. Y es que la gran promesa de la agilidad o del agilismo o de agile es ofrecer una respuesta a la complejidad. Y es por eso que yo vengo hoy a hablarles de la agilidad, no tanto como un tema de modas gerenciales, como un hacer, sino que quiero venir a hablarles de la agilidad como una manera de ser. Mi invitación es a ser más ágiles, no tanto a hacer agilidad. Tiene más que ver con el ser, con los principios, con las emociones, con los paradigmas y con los valores, que tiene que ver para trabajar en una cultura de agilidad que con adaptar una metodología o una técnica en particular. Y en ese sentido, bueno, ustedes dirán, bueno, he mencionado complejidad y complejidad y complejidad. Y la pregunta es, ¿qué es la complejidad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de complejidad? Y yo quisiera ahorita invitarlos a un pequeño ejercicio. Como no estamos interactuando, no voy a poder hacerlo así, pidiéndoles que me lo muestren, pero quiero que ustedes se imaginen que yo les pidiera a ustedes que me trajeran una cuchara y me la mostraran frente a la pantalla. Un desafío completamente simple y obvio. Lo único que ustedes tienen que hacer es ir, corren a la cocina, abren la gaveta y dicen, clasifico, tenedor, cuchara, cuchillo, tomo la cuchara y la traigo. Eso es lo que se llama los desafíos obvios o simples. Y cada vez menos pareciera que el mundo tiene desafíos obvios o simples. Llevado al mundo de la gestión de personas, yo que vengo del área de gestión de personas, ¿cuáles son los desafíos obvios que tenemos en nuestra área? Por ejemplo, los días que se paga la nómina o planilla, el proceso de ingreso de un nuevo proveedor, el proceso para solicitar un permiso o vacaciones o para solicitar un adelanto. Esas son situaciones automáticas. Existe un procedimiento y uno lo que tiene es que seguirlas. Y esas son las situaciones que fácilmente podemos tercerizar o automatizar. Así que si ustedes en el área de gestión humana están enfocadas en ese tipo de cosas, quiero decirles que prontamente eso va a estar tercerizado o automatizado. Es de las primeras cosas que se miran cuando arrancan los procesos de transformación digital. Ahora bien, supongan que en esa misma línea yo les pidiera ahorita que trajeran una prenda color rosa. Ya la cosa se las pongo un poquito más complicada, porque ustedes dirán, bueno, prenda, ¿qué significa? ¿Es una prenda de vestir? ¿Qué prenda de vestir? Rosa, ¿de qué color de rosa?
Entonces ya pareciera que la relación causa-efecto no es tan sencilla. Entonces cuando ustedes tienen esas situaciones que son complicadas o difíciles, uno lo que hace es que busca conocimiento experto llevado al mundo de la gestión de personas. ¿Cuáles son las situaciones difíciles que podemos tener? Probablemente crear un nuevo modelo de convención colectiva. Usted se busca el experto en eso, se busca el abogado. O crear un nuevo sistema de compensación salarial. No voy a mencionar a cuáles, pero tiene cantidades de expertos que le van a traer las encuestas, les van a mostrar cómo está el mercado salarial. Ahora bien, una de las cosas que nos está mostrando este mundo es que pareciera que ya no es un mundo de situaciones ordenadas, donde las cosas son u obvias o difíciles. No, estamos en un mundo donde aparece la complejidad. Y la complejidad lo que nos dice es que ya no existen recetas, ya no existen procesos, ya no existe conocimiento técnico que de antemano nos garantice el éxito. Supongan que yo les diga ahorita que traigan algo que me guste a mí. No tienen ni la menor idea, no me conocen, no saben qué traer. ¿Qué es lo que queda ante esa situación? Prueba y error, ensayo y error, método experimental. Esas situaciones complejas son aquellas de las que promete la agilidad hacerse cargo. Mira, en el mundo de la agilidad incluso hay un ejemplo que a mí me encanta para poder distinguir la diferencia entre lo que es difícil o complicado y lo que es complejo. Por ejemplo, ustedes saben que es difícil, que es complicado montar una planta nuclear. Pero si ustedes se buscan a los expertos que saben cómo hacerlo, al final eso va a ocurrir. Sin embargo, ¿qué es complejo? Educar un hijo. Ustedes pueden tener 4 o 5 hijos, pero lo que le funcionó con uno no le funciona necesariamente con el otro. Allí es donde la agilidad se convierte en una promesa. Esto lo voy a pasar muy rápidamente. Yo igual le estoy compartiendo la presentación y además esto lo pueden conseguir en cualquier lado. Es un método, un marco, no un método, perdón. Es un marco para toma de decisiones que sí son muy famosos y es quizá el marco de toma de decisiones del cual se montan los agilistas para desarrollar lo que es su enfoque y sus prácticas de trabajo. Y ellos dicen que uno puede dividir las situaciones en el mundo de lo ordenado, que son las situaciones simples o complicadas, y en el mundo de lo desordenado, que es lo complejo, lo caótico. Yo no voy a entrar ahorita a lo complejo, o sea, no voy a entrar a lo caótico, me voy a quedar solamente en lo complejo. Y básicamente la invitación a las organizaciones y a nosotros como profesionales del área de gestión humana es a no pretender abordar situaciones complejas como si fueran simples o como si fueran complicadas. Más que conocimiento técnico, lo que nos demanda la complejidad es innovación, experimentación y sobre todo un liderazgo adaptativo. Entonces, dicho esto, yo quiero entrar un poquito ahora de qué hablamos cuando hablamos de agilidad, porque yo estoy habla y habla de agilidad y uno dirá, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de agilidad? Y muy rápidamente quisiera pedirles, ahí ustedes tienen 2 imágenes, una imagen A y una imagen B. Pónganme en el chat, ¿con qué asocian ustedes la agilidad? ¿Con la imagen A o con la imagen B? Y aquí le voy a pedir a Gladys, porque yo mientras estoy compartiendo no veo el chat, que me ayude a decir cuáles son las respuestas de ustedes. Ah, no, sí puedo ver el chat, perdón, pensé que no, pero sí lo Sí, puedo ver. lo estás viendo, ¿no? Sí, lo estoy viendo, Ok. gracias. Muy bien. Y veo que la mayoría de ustedes está contestando que es B. ¿Ok? ¿Y por qué contestamos que es B? Y quiero nada más para curiosidad de ustedes comentarles que la imagen A es el buque de pasajeros más rápido del mundo. Y la pregunta es, ¿por qué si es el más rápido del mundo, nosotros nos inclinamos por B? Pareciera entonces que la agilidad no tiene que ver solamente con un tema de rapidez, tiene que ver con rapidez y con flexibilidad. Y aquí voy a traer nuevamente algunas distinciones que nos traía antes Luis, y tiene que ver con la capacidad de estar abiertos, de poder escuchar profundamente cuáles son los cambios que me demanda el entorno y con la disposición corporal de la flexibilidad
moverme. Por eso es que nos inclinamos generalmente por la B, porque son unos barquitos de vela. Ante un cambio del entorno, ¿qué es lo que ocurre? A, al ser más pesado, es poco flexible. Fue lo que pasó con el Titanic. ¿El Titanic vio el iceberg? Claro que lo vio. ¿Y lo vio con suficiente tiempo? Sí. ¿Por qué chocó? Porque cuando lo vio, aunque dio giro con todo lo que pudo a la dirección, era tan pesado que no pudo moverse con flexibilidad y no pudo evitar chocar contra el iceberg y hundirse. Si ahí hubiese habido un barquito de vela, probablemente menos rápido, puede moverse mucho más rápido y girar. Y esa es la invitación de la agilidad. Ver la agilidad como una capacidad que podemos instalar tanto a nivel personal como a nivel de organizaciones. Antes hablaba Luis de andar más ligeros de equipaje y en el mundo de las organizaciones también tiene que ver con andar con esa ligereza, conectarnos con aquello que es esencial, con el propósito de la organización y soltar políticas que ya no sirven, excesos de controles, retrabajos y concentrarnos en aquello que es esencial. Y en ese sentido yo quise traerles lo que para mí es la agilidad y para mí tiene más que ver con una filosofía o manera de pensar, es decir, con una cantidad de paradigmas que me permiten mirar el mundo de una manera diferente, como una capacidad antes que una metodología. Es decir, al ser una capacidad, yo lo puedo instalar y para ello se requiere no solamente aprendizaje cognitivo, sino cultivar las disposiciones emocionales que a mí me permiten trabajar de manera colaborativa y también se requiere un cuerpo que sea ágil. Antes Luis nos hablaba de ejercicio, meditación, alimentación, llevado al mundo de la organización también. Cómo desarrollamos una organización que sea ágil, que tenga la capacidad de moverse rápidamente desde sus procesos, sus estructuras físicas, sus modelos comunicacionales y sus estructuras. Por otro lado, y ya lo he dicho varias veces, es la habilidad de una organización para moverse y cambiar de dirección en forma rápida y con destreza y tiene que ver con responder con rapidez y adaptarse a los cambios con flexibilidad. Cuando a mí me preguntan cuál es la diferencia entre rapidez y agilidad, y esto sí no lo van a encontrar en libros, es una respuesta mía. Para mí la agilidad es rapidez más conciencia. Y les pongo un ejemplo. Yo vivo en Chile, que es un país, digamos, muy sísmico. ¿Cuál es la reacción de un venezolano caribeño como yo cuando hay un temblor? Salir corriendo y salimos corriendo rapidísimo. Y en ese salir corriendo nos podemos caer, nos llevamos algo por delante, etcétera. Es como una reacción. Ahora bien, cuando tiembla, ¿qué hace un chileno a diferencia de un venezolano? Un chileno detiene lo que está haciendo, es decir, tiene un mini mindfulness, toma conciencia, respira, siente el temblor para ver qué me está demandando esto y después dice, no, esto ya va a pasar, me quedo aquí, o dice es momento de moverse, es momento de salir corriendo o es momento de rezar. Gracias a Dios no me ha tocado el momento de rezar mientras vivo aquí. Entonces, la invitación es a darnos cuenta que la agilidad requiere conciencia. No es un tema de aplicar automáticamente metodologías. Ahora bien, cuando estamos hablando de esto, uno dice, bueno, pero ¿y esto como para qué nos sirve? Y yo quiero traerles una metáfora de cuál es la diferencia entre el mundo lineal y los paradigmas antiguos y la invitación de la agilidad. La invitación de la agilidad está puesta, como les decía, en hacerse cargo de la complejidad, prácticas emergentes, ensayo y error, mientras que en el mundo no lineal, el mundo anterior, el foco estaba en terminar, seguir el proyecto, cumplir el presupuesto. Yo no sé si ustedes han escuchado o ven esta imagen del puente sobre el río Choluteca. Y esto es real. Si ustedes ven esa imagen, el puente no está sobre el cauce del río. Y uno dice, ¿y por qué pasó esto? Esto es real, pueden buscarlo. En Honduras se hizo un proyecto para este puente.
Y durante ese proyecto se fue siguiendo las etapas y no hubo ese espacio de conciencia de mirar que había algo que estaba ocurriendo y que estaba cambiando en el entorno y que el cauce del río se estaba desviando. Se hace el puente y en menos de 3 meses esa es la nueva realidad. Entonces la invitación aquí de la agilidad es, no quiere decir que no voy a planificar y no tener proyectos, pero que el foco no sea el proyecto, que el foco no sea terminar, sino adaptarme. Y les traigo aquí una frase de Drucker que me encanta, que dice que no hay nada tan inútil como hacer algo con gran eficiencia que no debería haberse hecho en absoluto. Y yo quiero contarles, porque yo también yo fui VP de gestión humana y de cultura corporativa de una organización. ¿Cuántas veces nos embarcamos nosotros en proyectos que sabemos que no sirven para nada? No quiero recordar ninguno en particular, pero sí quiero hablarles y después lo voy a mencionar como un caso cuando nosotros hicimos el primer modelo de evaluación por competencias. ¿Okay? ¿Cómo lo enfocamos? Con un método tradicional centrado en proyectos y desde la arrogancia que éramos quienes sabíamos, y como si yo hoy volviera para atrás, lo haría de una manera ágil, colaborativa e invitando a la generación de inteligencia colectiva. Y en ese sentido, quiero traerles ahora, y ustedes dirán, bueno, pero esto que yo he escuchado tanto del manifiesto ágil y del mundo de la tecnología, ¿de dónde viene? Ya les voy a hablar muy brevemente del manifiesto ágil, pero quiero contarles la historia. El manifiesto ágil viene del mundo del desarrollo del software, que quiero contarles que hasta principios de los 80 era un mundo reservado a mujeres, por eso se llama soft, como decía la ministra antes, habilidades blandas. Y resulta que en el año 68, en el primer Congreso Mundial de Software, un montón de mujeres levantan las banderas para decir que ese método ingenieril centrado en un mundo lineal y en el seguimiento de un plan no funcionaba para el desarrollo del software. Y pasan un montón de años, del 68 hasta el año 2001, pasan 33 años, donde en el año 2001 se reúnen en las montañas nevadas de Utah los 17 mejores desarrolladores de software del mundo. Dato curioso, no había ninguna mujer. Se reúnen a conversar de cuáles eran los grandes dolores que ellos tenían desarrollando software. ¿Y saben qué? Eran los mismos que se habían levantado en el 68. Y ellos deben haber tenido conversaciones tales como la siguiente. Yo me imagino que ellos deben haberse dicho cosas como estas allá en esas montañas. ¡Wow! Nos enseñaron en la universidad que lo más importante era tener buenas herramientas de trabajo y procesos. Si la gente seguía los procesos y usaba las herramientas, se iban a dar los resultados. Y ellos deben haber dicho, pero en la práctica eso no es así. Si la gente no está comprometida, si no colaboran entre sí, si no están alineadas, las cosas no funcionan. Y ellos deciden en este manifiesto decir, vamos a privilegiar los individuos y sus interacciones por sobre los procesos y las herramientas. No es que no van a ver, pero vamos a privilegiar individuos e interacciones porque en estos años lo que se ha privilegiado son los procesos y herramientas. Por otro lado, deben haber tenido una conversación como, oye, cada vez que el cliente me viene a preguntar cómo va su software, yo le muestro todos los papeles de cómo vamos y el tipo me dice, wow, tú tienes puro papel. Y entonces en ese momento ellos deben haber dicho, privilegiemos productos o servicios, aquí dice software porque fue hecho para el mundo del software, productos o servicios que funcionen por encima de una documentación exhaustiva. Quiere decir el concepto del MVP, producto mínimo viable, hagamos prototipos. Y aquí sale el principal, yo diría, foco de la agilidad. Salga rápido, salga feíto, pero salga rápido. Si sale muy bonitico y muy arregladito, probablemente salió tarde. Me imagino que la tercera conversación tiene que haber sido algo así como, oye, pasamos meses negociando contrato con un cliente, los que vivimos en el mundo de la consultoría lo sabemos, llegamos a un acuerdo, lo firman los abogados y a los días cambian los requerimientos del cliente. Y aquí es donde se decide privilegiar la colaboración estrecha y cercana con el cliente
antes que la negociación de contratos. No es que no van a haber, pero vamos a privilegiar la colaboración. Y finalmente, yo me imagino que la última gran conversación que tuvieron es en la universidad. Aprendimos cómo seguir proyectos y resulta que cuando vamos a la realidad va cambiando y ellos eligen privilegiar, responder al cambio antes que el seguimiento de un plan. Llevado al mundo fuera del software, yo quisiera de alguna manera resumirles a ustedes el corazón de la agilidad en estos 4 principios. Ese señor que está ahí es uno de los 17 firmantes del manifiesto Agile, una suerte de pseudo hippie de la tecnología, y este señor nos dice que todo el corazón de la agilidad se reduce a colaborar, entregar de manera impecable, hacer aprendizaje reflexivo e incorporar mejoras incrementales. Es decir, hacer pequeñas pruebas, recibir feedback e ir mejorando. Entonces, pareciera que la agilidad es una cosa que no solamente tiene que ver con hacer, sino quizá lo más importante, con el ser ágiles. Y yo quise compartir con ustedes esta imagen de un árbol donde las raíces, que es el mindset, y cuando hablamos del mindset de la agilidad, estamos hablando de esos paradigmas que nos traía Luis, de las emociones, de las maneras de pensar, y son las raíces que dan de alguna manera sustento a que salgan las ramas, que es el framework. Y cuando hablamos de framework, estamos hablando de metodologías de trabajo. Según mi tiempo, me quedan como 8 minutos, voy a pasar muy rápidamente algunas cosas y quiero enfocarme en lo siguiente. Los principios los voy a pasar, los van a tener en la presentación, pero cuando uno dice, bueno, si estamos trabajando de manera experimental en pequeños equipos autónomos, hay unos principios que se derivan de esos valores y aquí los tienen. Entonces, nuevamente, el foco de la agilidad está más en una manera de pensar que en un tema de tecnologías o métodos de trabajo. Esto no voy a profundizar, pero quizá para quienes han escuchado hablar de agilidad, lo que más escuchan es de Scrum. ¿Por qué Scrum? Porque es quizá el framework o marco de trabajo más conocido cuando las empresas quieren empezar a trabajar en agilidad. Y Scrum es interesante porque Scrum lo que fomenta, y aquí se los puse yo en un mapita mental, son unos pilares como transparencia, inspección, adaptación, valores de compromiso, coraje, foco, apertura y respeto, y sobre todo el trabajo en equipos autónomos. No voy a hablar mucho de la autonomía porque ya lo habló Luis, pero se requieren equipos colaborativos, equipos autónomos que sean capaces de aprender, de hacer reflexión permanente. Y aquí está, de alguna manera, cuando uno puede mirar y decir, bueno, ¿y qué hacen los equipos autoorganizados o equipos autónomos? Se comprometen con la visión, la comprenden y se conectan con el propósito. ¿Okay? No es un seguimiento de instrucciones. Aprovechan el conocimiento de la diversidad de sus miembros. Antes nos traía Luis la importancia de la inclusión y la diversidad. Actualizan de manera proactiva sus conocimientos, sus habilidades, aportan, se hacen parte de, no son seguidores de instrucciones, hacen trabajo por sí mismos, buscan trabajo y entregan resultados. Y ante esto uno preguntará entonces, muy bien, ¿cuál es el gran rol de recursos humanos? Propiciar en el seno de las organizaciones las conversaciones necesarias para generar los contextos para que florezca la agilidad. Y así como hay un manifiesto ágil para el mundo del software, también hay un manifiesto ágil para el mundo de la gestión de personas. Y aquí lo tienen. Y el manifiesto ágil para el mundo de la gestión de personas habla de redes de colaboración por sobre estructuras jerárquicas, transparencia sobre secretismo. Créanme que esto de las nóminas confidenciales ya es old fashion, todo el mundo sabe todo. Adaptabilidad sobre prescripción, inspiración sobre gestión y retención, motivación intrínseca, que es lo que se llama salario emocional, sobre recompensas extrínsecas, y finalmente ambición, deseo, compromiso por encima de la obligación. Y en este sentido, mi gran invitación, y con esto empiezo a cerrar, es cuál es el gran rol de la gestión de personas en la agilidad. Y aquí tenemos 2 polos. Por un lado, que la gestión de personas sea capaz de abrazar la agilidad
y de incorporar agilidad en sus propios procesos. ¿Cómo hacemos una atracción de personas alineada con lo que se requiere para la agilidad? ¿Cómo nuestros procesos son de manera más colaborativa con nuestro cliente? ¿Cómo empoderamos? ¿Cómo hacemos esto? Y por otro lado, un segundo rol, no por ello menos importante, que es el gran rol de ser el líder de la transformación cultural que se requiere en las empresas para que la agilidad no sea una moda, sino una nueva manera de trabajar. Y en ese sentido, pues yo quería traerles, y con esto de verdad ya cierro, porque sé que ya Gladys tiene abierta su camarita, señal de que estoy terminando, un modelo muy sencillito desarrollado por Ángel Díaz Maroto, que es quizá uno de los agilistas más conocidos, un español, uno de los primeros 5 formadores en Scrum y con quien yo he tenido el gustazo de formarme. Y él dice que para transformar una cultura, lo más importante es primero entenderla, escucharla, respetarla, apreciarla. A partir de ahí, identificar cuáles son los valores que se requieren potenciar. Supongamos que queremos potenciar el valor de la autonomía, para traer uno. Y uno dice, bueno, ¿cuál es el valor que compite con el valor de la autonomía? El control. Entonces yo empiezo a identificar en esta organización donde está el control, ¿qué es lo que está detrás de ese control? ¿Qué necesito yo satisfacer en algunos líderes para que ellos puedan sentir que tienen algo de control mientras voy promoviendo autonomía? Involucrar a los líderes, experimentar y seguir. Es decir, un modelo de transformación orgánico que no viene de acabemos con todo, sino que viene desde la gratitud histórica y de un respeto profundo a lo que es la tradición de la organización, y es una transformación amorosa para volver a los instintos comunitarios de los seres humanos. La gran invitación de la agilidad es crear tribus, crear comunidades, crear trabajo colaborativo, donde de alguna manera empieza a desaparecer la visibilidad personal y lo que aparece es el nosotros. Pero para ello, vuelvo a lo que nos traía Luis en la mañana, se requiere aprender a gestionar y a domesticar nuestro ego. Yo ya, para quitarnos una angustia, les digo que esto de la agilidad pudiera parecer muy moderno, pero ya Roosevelt, a propósito de la Gran Depresión hace casi 100 años, decía, pide una experimentación osada, persistente. Es de sentido común probar un método y probarlo. Si falla, admitirlo francamente e intentarlo con otro, pero sobre todo intentar algo. Muchísimas gracias. Aquí están mis redes. Si quieren me escriben. Yo tengo varios artículos, se los mando con mucho gusto. Este es un tema que me apasiona, así que estoy súper disponible para compartirlo. Gracias, Gladys. No he visto chat y más bien terminé justo. Pero tengo una pregunta en el privado, Ariana. Espectacular tu presentación. Muchas felicitaciones. Pero me hicieron 2 preguntas, tengo en el chat privado. ¿Cómo entendemos que el agilismo es desde el ser y no del hacer? Mira, lo entendemos desde que para hacer yo algo, ¿ok? Y que sea sostenible en el tiempo, tiene que partir de un paradigma, de una manera de pensar que lo haga sostenible. Por ejemplo, para yo ser ágil físicamente, ¿ok? Yo primero tengo que cambiar mi relación con mi cuerpo, tener paradigmas diferentes de mi cuerpo para yo poder hacer un hacer que sea sostenible. Si no, voy a hacer lo que siempre hace mucha gente. Me meto en el gimnasio, voy una semana y después lo suelto. O me la paso todos los lunes empezando una nueva dieta. En el mundo de las organizaciones, ser ágil implica cambiar paradigmas del control por la participación, por entender que cuando no tenemos claridad sobre lo que hay que hacer, lo mejor es promover la inteligencia colectiva. Implica de alguna manera trabajos mucho más horizontales, implica aprender y que nos guste recibir feedback, porque siempre lo decimos, pero no nos gusta en realidad. Es difícil si no tenemos un ego bien trabajado, un sentido de autoimportancia trabajado. Es muy difícil que nos digan esto no funciona. Requiere espíritu de juego, requiere la capacidad de soltar certezas. Entonces, esas son las maneras de pensar y de ser
que habilitan de alguna manera la agilidad. Una persona que es rígida y cerrada difícilmente puede trabajar en equipos colaborativos. Si yo no sé escuchar, como nos traía antes Luis, me va a costar mucho colaborar con otros. Muchísimas gracias por esta participación. Realmente muy lindas las palabras, aprendimos muchas cosas nuevas y por sobre todo entendí que más que una metodología es una nueva cultura que tenemos que empezar a aplicarlo. Muchísimas gracias, Ariana, y hasta pronto. Gracias a ustedes.